Sean todas y todos bienvenidos a este ejercicio democrático. Yo soy Antonio de Jesús Torrijos Vaca y estaré moderando este foro de debate entre las personas candidatas que contienden por el cargo de magistratura en el Distrito Judicial Electoral Local número 6, materia penal, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Todas las candidaturas fueron debidamente invitadas a este ejercicio. Participan únicamente aquellas que aceptaron la invitación y están presentes. También quiero dar la bienvenida a Alexis Martínez Salgado, quien hará la interpretación en lengua de señas mexicana para que toda la ciudadanía pueda seguir este debate de forma inclusiva. A continuación, presentaremos un video que explica el objetivo de estos foros, así como la dinámica y el formato aprobados por el Consejo General del ISM. El presente ejercicio tiene como propósito brindar a la ciudadanía información clara, directa y en igualdad de condiciones sobre quienes aspiran a integrar el Poder Judicial de la Ciudad de México. El foro se compone de 3 secciones. Primera sección: presentación, trayectoria y propuestas. Cada candidatura contará con 2 minutos para presentarse y exponer sus propuestas. Segunda sección, preguntas. En esta sección se formulan 3 preguntas iguales para todas las personas participantes, 2 generales y una específica según la materia del cargo. Cada candidatura tendrá 1 minuto y medio para responder. Tercera sección: mensaje final. Cada persona contará con 1 minuto para compartir un mensaje libre dirigido a la ciudadanía. El orden de participación fue definido por sorteo conforme al orden alfabético en la boleta electoral. Este orden se mantiene en todos los foros del proceso, asegurando equidad e imparcialidad. Este foro busca fomentar el diálogo respetuoso, el contraste de ideas y el voto informado. Sigue los foros a través de nuestros canales digitales. Este 1 de junio, tú decides quién juzga. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Les recordamos que este foro se desarrolla en modalidad virtual, es grabado y será difundido a través de las plataformas oficiales del Instituto durante el mes de mayo y hasta el día 28. Además, cabe mencionar que la fecha, el horario y el turno de participación de las candidaturas se determinaron de forma aleatoria en un sorteo público. La participación de las personas candidatas es de carácter voluntario y se ha organizado conforme a los principios de equidad, imparcialidad y respeto. Aprovechamos este momento para recordar amablemente a todas las personas candidatas que el foro está estructurado en tiempos asignados para cada intervención, como ya se explicó en el video anterior. Las participaciones serán consecutivas, sin interrupciones ni posibilidad de réplica. Estos tiempos serán anunciados por su servidor, antes de cada sección, y les pedimos apegarse a ellos con precisión. Habrá un cronómetro en pantalla y al momento de agotarse su tiempo sonará un aviso para concluir y, posteriormente, se procederá al cierre del micrófono. Asimismo, se le solicita mantener la cámara encendida en todo momento y el micrófono apagado cuando no sea su turno de intervención. Agradecemos su comprensión y cooperación. Iniciamos con la primera sección del foro. Como ya se explicó, cada persona candidata contará con 2 minutos para presentarse, compartir su trayectoria profesional y exponer sus principales propuestas relacionadas con el cargo al que aspira. De acuerdo con el sorteo realizado previamente, les iré indicando en lo sucesivo el orden de las participaciones. Iniciamos con Luis Alberto Rocha Priego. Adelante, su cronómetro iniciará a continuación. Muchas gracias. Soy su servidor Luis Alberto Rocha Priego, candidato a ocupar el cargo de magistrado en materia penal en la Ciudad de México. Me he desempeñado profesionalmente con una trayectoria de más de 30 años en la materia penal, siempre en el Tribunal Superior de Justicia de esta capital, en donde he ocupado todos los cargos judiciales existentes en su momento, desde secretario proyectista de primera y segunda instancias. Asimismo, he sido ocupado el cargo de secretario de acuerdos en diversos juzgados y posteriormente ejercido el cargo de juez en el sistema tradicional y posteriormente como juez en funciones de control y actualmente de tribunal de enjuiciamiento en el sistema acusatorio. Me toca ahora asumir como candidato el enorme pero a la vez entusiasta reto de la elección de los jueces y magistrados a través del voto de la ciudadanía, y lo cual en su momento no escapó a múltiples cuestionamientos por varios sectores de la sociedad especialistas en derecho. Ello enfocado principalmente sobre la conveniencia o no de que fuera tal la mejor forma de elección de las personas encargadas
de resolver los conflictos de justicia cotidiana y ante la visión de que se pusiera en riesgo la independencia e imparcialidad de su actuar. Ante lo inédito que resulta dicho proceso de selección, sin embargo, en tanto que ello es ya una realidad y como todos los retos que se asumen hacia la creación y modificación con propósito de mejora de las instituciones sociales implica a la vez que resistencia, incertidumbre. No obstante, una vez que ya se está frente al objetivo trazado, se debe afrontar con la actitud más decidida y alentadora, lo cual, si bien no resulta fácil en el ámbito de la impartición de justicia, corresponde a una muy grave y compleja labor de incalculable responsabilidad al dirigirse a la solución de los conflictos dentro de la materia penal relacionados con los bienes jurídicos de mayor valía, y que alcanza una responsabilidad acentuada cuando se atiende desde el sitial de la segunda instancia del procedimiento. Por lo que ante ello, de mi parte, la promesa que les dirijo corresponde a entregar día a día, como lo he hecho durante mi trayectoria profesional ya longeva, todo mi conocimiento, experiencia y esfuerzo para aplicarme en servir a la sociedad desde el sector. Gracias, Luis Alberto Rocha Priego. Continuamos con usted, Jacobo Mérida Cañaveral. Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, la intención de este foro y de estar presente en este foro es de presentarnos y presentar nuestras propuestas. Yo quisiera presentarme antes de todo y mencionar que soy Jacobo Mérida Cañaveral. Yo soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Público y te cuento con un doctorado en Estudios Regionales y un doctorado en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. En mi trayectoria profesional, pues he realizado varios encargos en el servicio público. He sido magistrado y juez en materia penal. También me he desempeñado como profesor y director de la Facultad de Derecho de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y actualmente soy profesor universitario en la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto en el pregrado como en el posgrado. Y bueno, las propuestas, yo creo que antes de hablar de las propuestas hay que hablar del motivo de la reforma, porque no podemos perder de vista primero cuál es el motivo de la reforma y posteriormente las propuestas. Y el motivo de la reforma fue precisamente hacer un cambio del Poder Judicial y del quehacer judicial. Yo creo que esto es muy importante y la reforma es la gran oportunidad para poder incidir en el quehacer judicial y en el trabajo que se viene realizando. Conceptos como democratización, transparencia, honestidad son fundamentales para entender claramente la reforma. Y en ese punto quisiera, pues básicamente también presentar y tal vez en las preguntas que nos realicen y en la posibilidad de participación poder desarrollar estas tres ideas que les voy a dejar aquí, básicamente como mis propuestas, que son profesionalismo, transparencia y honestidad. Vota por Jacobo Mérida Cañaveral este 1 de junio. Muchas gracias. Gracias, Jacobo Mérida Cañaveral. Continuamos con usted, Cristian Alberto Mesa Jiménez. Hola, ¿qué tal? Saludo al panel que integra este debate y agradezco al Instituto Electoral de la Ciudad de México dar la oportunidad de comentar con la ciudadanía quién es su servidor Cristian Alberto Mesa Jiménez. Hay que recordar que esta campaña no es tradicional, es una campaña muy diversa que no nos permiten ingresos ni públicos ni privados, y es por eso que este espacio es de suma importancia. Su servidor es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuento con una especialidad en Administración y Procuración de Justicia. Soy maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y también cuento con los cursos, el doctorado terminado y en Derecho, también por la Universidad Panamericana. Actualmente soy doctorando en Derecho. Cuento con más de 17 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. Toda mi carrera inicié en Juzgado Distrito de Procesos Penales Federales en el viejo sistema, en el año 2007. Viene la reforma en 2008 del llamado sistema acusatorio, y esa reforma me toca vivirla en tribunales colegiados de circuito, específicamente en tribunales colegiados en materia penal, en el primer circuito, en donde he ocupado desde oficial administrativo,
secretario particular, actuario, secretario de acuerdos y actualmente me desempeño como secretario de estudio y cuenta en la ponencia. Y también he elaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente integramos estos espacios, es lo que me permite estar contendiendo para este 1 de junio para magistrado penal. Gracias, Cristian Alberto Mesa Jiménez. A continuación, daremos paso a la segunda sección del foro, las 3 rondas de preguntas, 2 generales y una específica por materia. Estas preguntas fueron definidas y aprobadas por la Comisión de Debates. Se realizó un sorteo público previo para definirlas. Se encuentran en este sobre cerrado y firmado, el cual procederé a abrir. Cada persona candidata contará con 1 minuto y medio para responder. Daremos inicio a la primera ronda con la siguiente pregunta. ¿Qué elementos consideraría usted para resolver un caso donde una de las partes pertenece a un grupo de atención prioritaria? Repito, ¿qué elementos consideraría usted para resolver un caso donde una de las partes pertenece a un grupo de atención prioritaria? Empezamos con Jacobo Mérida Cañaveral. Adelante. Gracias. Bueno, creo que el primer punto que debemos de tomar en cuenta es que si son grupos de atención prioritaria, tenemos que tomar en cuenta que hay ciertos elementos que le impiden una defensa clara, una defensa adecuada, técnica, y por eso el juzgador tiene que partir de ahí para poder tomar en cuenta algunos elementos. O es obvio que tenemos que ver el caudal probatorio en el expediente, pero también en algunos casos la propia teoría del derecho, incluso en la impartición de justicia, se habla de algunos enfoques que se deben tener. Además del caudal probatorio, además de esta cuestión que se debe tomar en cuenta por una deficiencia en la defensa, también debemos tomar en cuenta esos enfoques, como por ejemplo el enfoque de género, ¿no? En el caso de mujeres, por ejemplo, en el caso de pueblos indígenas, el enfoque intercultural, ¿no? Es muy importante. En el caso de niños, niñas y adolescentes, cuestiones como el interés superior del menor. Entonces, bajo esta condición, un juzgador no puede ser formalista, ni tampoco puede ser buscar de una manera que se pueda impartir justicia social, justicia dirigida al pueblo, bajo solamente elementos formales. Hay que ampliar y buscar de alguna manera la justicia social. Gracias. Gracias, Jacobo Mérida Cañaveral. Continuamos con usted, Cristian Alberto Mesa Jiménez. Muchas gracias. Sí, es importante señalar que cuando hablamos de grupos de atención prioritaria o estos grupos, cuando llegan los asuntos a tribunales, ya sea en primera instancia o en segunda instancia, se ciñe a la forma de cómo el juzgador debe de hacer una valoración de pruebas. Cuando hablamos de grupos vulnerables, como en el caso podría ser de grupo de LGTB o menores, y me voy a enfocar en ese punto, existen protocolos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos dice cómo debe el juzgador efectuar esa ponderación y valoración de pruebas. Solo por poner un ejemplo, cuando hablamos de menores, no se le puede exigir a un menor que nos diga de manera precisa la fecha en que aconteció el evento. Muchas veces por la dinámica, pues puede olvidar ciertos detalles. Y estos son justo los puntos que en una sala penal se deben de vigilar. Hay que recordar que la actuación del juez que la revisa una sala va a llegar en su momento a una revisión en amparo directo por el Tribunal Colegiado Circuito y en algún momento en amparo en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es importante.
Gracias, Cristian Alberto Mesa Jiménez. Continuamos con usted, Luis Alberto Rocha Priego. Su micrófono, por favor. Bien, la atención a los grupos de atención prioritaria tiene que ver particularmente con la observancia de los protocolos de actuación que ha implementado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien es cierto no son obligatorios, sí trazan una serie de lineamientos importantes a partir de las tesis aisladas y jurisprudencia que se han vertido sobre diversos temas en particular. Desde luego, los grupos prioritarios no solamente estarán enfocados en el cumplimiento del debido proceso legal en lo que toca al justiciable. Pueden concurrir una serie de factores que tengan que llevar a observar ajustes razonables. Particularmente es un concepto importante a tomar en consideración, que tiene como particular importancia limitar o reducir en la medida de lo posible cualquier barrera que se pudiera tener con esos grupos de atención prioritaria. Tiene que ver en algunos casos con la propia valoración probatoria, como en el caso de la perspectiva de género, justamente para eliminar cualquier barrera discriminatoria que se hubiera podido tener en un principio con respecto a las personas del sexo femenino. Aspectos relacionados con discapacidad en todos los órdenes, tanto físicos como psicosociales. Gracias, Luis Alberto Rocha Priego. Para la segunda ronda, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo garantizar la independencia de las personas juzgadoras cuando su designación depende del voto popular? Repito, ¿cómo garantizar la independencia de las personas juzgadoras cuando su designación depende del voto popular? Iniciamos con Cristian Alberto Mesa Jiménez. Le agradezco mucho. En derecho existe un principio que se llama principio de legalidad. Este principio de legalidad es aquel que permite a la autoridad solo hacer lo que la ley le permite, no ir más allá. Entonces, este principio es básico para efecto de establecer que sí, si bien hoy nos enfrentamos en una nueva dinámica para pedir el voto e integrar tribunales en el país, y es frente a la sociedad, el actuar del juzgador debe de ser apegado 100% a la ley, porque considerar lo contrario o considerar que la independencia judicial merma o se merma con este proceso es algo incorrecto. Por el contrario, la reforma lo que busca es impulsar transparencia en las actuaciones de los jueces y magistrados. Y de alguna forma, a criterio del suscrito, advierto que esta reforma permite y va a fortalecer la independencia judicial, actuaciones apegadas a la ley y en todo momento, y esto es importante, serán sujetas de control constitucional por el máximo tribunal del país. Esto no hay que olvidarlo, porque toda la actuación, cuando el juez dicta sentencia, si no se apega a ley o a jurisprudencia, está fuera del marco. Gracias, Cristian Alberto Mesa Jiménez. Continuamos con usted, Jacobo Mérida Cañaveral. Le recuerdo abrir su micrófono, por favor. Continuamos. Tiene el uso de la voz. Gracias. Mira, no hay contradicción. En ningún caso hay contradicción. Lo que hay que tomar en cuenta es que tanto el pueblo de México como el juzgador, como los candidatos a personas juzgadoras, tenemos exactamente la misma cuestión, que es aplicar la ley. Te pongo un caso muy claro. Cuando a una persona se busca, se han dado casos en México, se busca por la ley, se han dado casos en México que la propia mamá, la propia madre de familia llega y lo entrega para que se aplique justicia. El problema inicia cuando las personas juzgadoras no aplican la justicia. Ahí tenemos un serio problema, ¿no? Entonces, nunca ha existido esta contradicción bajo la temática de que se ponga de que vamos a quedar comprometidos al concepto del pueblo de México. Yo digo que por ahí no existe una contradicción como tal.
Y también hay que tomar en cuenta que hoy en día el ejercicio de la judicatura ya se debe de considerar la honestidad y la transparencia. Ya no más sentencias a escondidas del pueblo. Eso hay que dejarlo muy claro, porque si buscas que te elijan en ese tipo de elecciones y posteriormente vas a generar sentencias opacas o escondidas o en lo oscurito, pues lógicamente que sí vas a tener esta contradicción. No hay contradicción y por lo tanto se debe de cumplir lo que el pueblo indique. Muchas gracias. Gracias, Jacobo Mérida Cañaveral. Continuamos con usted, Luis Alberto Rocha Priego. Bien, muchas gracias. Justamente creo que esta pregunta es clave en esta implementación de la reforma judicial y la novedosa forma de elegir a jueces y magistrados. Efectivamente, se ha cuestionado la problemática que implica llevar a cabo una campaña en la cual lo que se puede prometer es justamente ese punto en particular, el no rompimiento del justo o del recto actuar del órgano jurisdiccional, no justo, perdón, es justamente lo que se pretende. El recto actuar del órgano jurisdiccional prescindiendo de cualquier elemento ajeno a cualquier circunstancia que pudiera incidir en el rompimiento de la imparcialidad y desde luego la independencia del órgano jurisdiccional no tendría que romperse con esta forma de elección. Precisamente creo que de las promesas claves es poner toda la atención posible en dar el servicio de administración de justicia, que es lo que se pretende, desde luego con la búsqueda de que se lleve a cabo una resolución que en la medida de lo posible deje satisfecha a la sociedad. Esto significa que en muchos de los casos el afán de justicia no se logra a través de resoluciones en las cuales se ha visto que se excede del cumplimiento de la legalidad. Esto desde luego no debe de romperse, pero sin nunca perder de vista el afán de justicia que es el que pretende la sociedad. Gracias, Luis Alberto Rocha Priego. Vamos a continuar con la tercera pregunta, específica a la materia por la que compiten para esta última ronda. Les recuerdo nuevamente que antes de iniciar, antes de que les sea el uso de la voz, tengan abierto su micrófono. La pregunta es la siguiente. La ciudadanía percibe altos niveles de impunidad, especialmente en delitos de alto impacto como feminicidio o desapariciones. ¿Qué factores considera que inciden en la falta de sanción en estos casos y qué estrategias podrían contribuir a su combate desde el ámbito jurisdiccional? Les repito nuevamente, la ciudadanía percibe altos niveles de impunidad, especialmente en delitos de alto impacto como feminicidio o desapariciones. ¿Qué factores considera que inciden en la falta de sanción en estos casos? ¿Y qué estrategias podrían contribuir a su combate desde el ámbito jurisdiccional? Iniciamos con Cristian Alberto Mesa Jiménez. Muchas gracias. Sí, algo importante es señalar que el derecho penal está inmerso con dos figuras, la procuración de justicia y la administración de justicia. Toda integración de hoy, carpeta de investigación, antes averiguación previa, se ciñe en un marco con reglas constitucionales de investigación y persecución del delito, como los que hace alusión usted, feminicidio, desaparición de particulares o desaparición forzada, que son delitos de alto impacto, pero en realidad el juzgador no puede comprometer un criterio que se aleje de la ley, que se aleje de la jurisprudencia. Decir lo contrario sería hablarle con mentiras a la sociedad. Por el contrario, ¿qué estrategias se tienen que implementar? Bueno, hacer una intersección entre procuración y administración de justicia para que los asuntos en realidad vayan bien investigados, cuando se hacen las consignaciones vengan bien integrados y en esta depuración de pruebas que le toca al juzgador en la intermedia, verificar que se cumpla con el marco constitucional.
Gracias, Cristian Alberto Mesa Jiménez. Continuamos con usted, Jacobo Mérida Cañaveral. Sí es importante mencionar que ha sido un reclamo claro de la ciudadanía el tema de la seguridad, y también es importante mencionar que a los jueces y magistrados también se les ha reclamado una falta de sensibilidad social con respecto a estos temas. Yo considero que gran parte de la reforma es precisamente esto, el que nosotros tengamos conciencia de que la judicatura al momento de impartir justicia debe de implementar formas de interpretación de la ley y formas de aplicación de la ley que sean coherentes con el trabajo judicial, con los temas también de la jurisprudencia y de los temas que se presentan en el expediente, en las pruebas. Yo creo que con esto es muy claro decir que en mi caso como candidato, sí asumo la responsabilidad de generar estrategias claras de frente a la ciudadanía, en donde se le informe por qué está pasando, se está resolviendo de tal forma, de tal manera. Esa es la gran estrategia que se puede utilizar desde la judicatura, que los jueces y magistrados asumamos nuestra responsabilidad ante estas cuestiones, estos fenómenos sociales que lesionan gravemente a nuestra sociedad mexicana. Yo creo que en ese punto es claro que tenemos que comprometernos y generar conciencia del trabajo judicial de forma transparente y profesional. Muchas gracias. Gracias, Jacobo Mérida Cañaveral. Continuamos con usted, Luis Alberto Rocha Priego. Bien, muchas gracias. Creo que efectivamente la sociedad en algunos casos tiene razón en sentirse insatisfecha con el actuar de los órganos jurisdiccionales. Efectivamente, como lo refería el doctor Cristian Alberto, efectivamente tenemos ámbito de procuración de justicia que corresponde a la institución ministerial y al órgano jurisdiccional la observancia estricta de los aspectos relacionados con el debido proceso legal. Desde luego, ahí inmersos algunas garantías constitucionales tales como el principio de tipicidad o aplicación irrestricta de la norma jurídica al caso particular. Lamentablemente, en casos de tanta importancia y de tanta laceración social como lo es la desaparición forzada de personas, tanto por entes públicos como por particulares, figuras como la del feminicidio, han tenido una serie de reformas legislativas y que han llevado a complicar, dada la estructura tan compleja, dada la alternatividad de la combinación de supuestos jurídicos, a que efectivamente en algunos casos abusar de la legalidad. Con esto no quiero decir que el órgano jurisdiccional deba de hacer a un lado, sino simplemente sensibilizarse en los casos en los cuales queda establecido sin ninguna duda el objeto de prueba, esto es delito y responsabilidad penal, y que por alguna situación de falla técnica, que es lo que ha demandado la sociedad, se llega a una absolución. Gracias, Luis Alberto Rocha Priego. Para concluir este foro, escucharemos a cada persona candidata con su mensaje final. Cada participante contará con 1 minuto para esta intervención. Iniciamos con Cristian Alberto Mesa Jiménez. Le agradezco mucho. Sin lugar a dudas, esta reforma constitucional será el parteaguas de la nueva forma de impartir justicia. A nivel personal, me complace ver el perfil de los concursantes que aspiramos a magistrados penales, pues todos cumplimos con requisitos constitucionales. En el caso particular, considero que la ciudadanía puede confiar el voto al suscrito, ello en atención a mi experiencia desde órgano jurisdiccional hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He visto asuntos de toda índole especializados en materia penal. Y algo muy importante, un expediente electrónico único nacional que fomente la intercomunicación de los poderes judiciales locales y federales, y esto incluso hasta llegar hasta el máximo tribunal del país. Muchas gracias. Gracias, Cristian Alberto Mesa Jiménez. Continuamos con usted, Luis Alberto Rocha Priego. Muchas gracias. Los invito a votar este 1 de junio por el candidato de su preferencia, al que elijan libremente y con plena conciencia de que la función que será encomendada a la persona por la que voten
de resultar electa será de la mayor importancia para toda la sociedad, al corresponder a un cargo en el que recae la solución de los conflictos que surgen dentro de la sociedad en la materia penal, y cuya solución deberá ser atendida principalmente a través de la experiencia en la función, con pleno respeto a los derechos humanos de los intervinientes en el procedimiento, con eficiencia, profesionalismo, total aplicación y en un marco de transparencia a través de la publicidad. Por lo que los invito a que voten por el candidato número 12 de la boleta azul para el cargo de magistrado penal, por su servidor, Luis Alberto Rocha Priego. Vota 12, boleta azul, alcaldías de Coajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Gracias, Luis Alberto Rocha Priego. Continuamos con usted, Jacobo Mérida Cañaveral. Yo soy Jacobo Mérida Cañaveral y desde que iniciamos la campaña he pedido que votes por mí, y me refiero específicamente a los ciudadanos de Coajimalpa, de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, y me estoy comprometiendo en esta campaña en tres cosas básicas: honestidad, profesionalismo y transparencia, que siento es lo que corresponde a esta gran reforma que se ha dado al Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel local. Yo les pido su confianza y les ofrezco mi compromiso para cumplir con estos tres puntos que estoy generando y que estoy proponiendo a la sociedad en general y específicamente a las alcaldías. Pero también es importante mencionar a toda la Ciudad de México que salgan a votar el 1 de junio. Eso es importante para este gran acontecimiento democrático que es la elección judicial. Vota por Jacobo Mérida Cañaveral, boleta azul, casilla número 9, anota en la casilla. Gracias. Gracias, Jacobo Mérida Cañaveral. Agradecemos a todas las personas candidatas su participación en este ejercicio democrático y, sobre todo, a quienes nos siguen a través de las plataformas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias por haber compartido sus propuestas con la ciudadanía de cara a las próximas elecciones del 1 de junio. Recuerden, el voto es libre y secreto. Además, les invitamos a seguir consultando los canales oficiales del ISM para conocer más información sobre este proceso electoral, como el portal Conóceles Judicial, donde podrán encontrar más detalles sobre los perfiles de las candidaturas. Muchas gracias.